Todo a la parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bagó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios. Vamos a comenzar esta entrega de Toda la Parrilla. Gustavo, el gusto de recibirte nuevamente. Hablábamos recién antes de salir al aire de forma presencial porque nos tocó durante la pandemia, bueno, a la distancia tener algún contacto. Gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, gracias Martín a vos por la invitación y bueno, acá a disposición como siempre para todos los productores paraguayos. Gustavo, ya por cumplir 5 años aquí en Paraguay. Sí, ya estamos en camino a los 5 años de que vinimos y armamos la filial, pero con una historia un poquito más larga. Biogénesis con casi 30 aquí en el país. Casi 30 de comercialización de productos en Paraguay, con un inicio que fue separado antes de la fusión de Biogénesis con Instituto San Jorge Bagó en el año 2006. Ahí ya pasó a ser, a partir de la fusión, Biogénesis Bagó como lo conocemos hoy. Hoy con 2 representantes aquí en el país que ya tienen una larga trayectoria también con la empresa. Siempre los mismos distribuidores, arrancaron inicialmente uno con Biogénesis y el otro con Instituto San Jorge Bagó, y a partir de la fusión los 2 distribuidores históricos, Ciabet y Consulpec, que tienen la línea comercial de productos nuestra desde los inicios. Así que siempre trabajando en conjunto con ellos, ha sido muy bien y creciendo bien en Paraguay como son las expectativas que teníamos. Gustavo, contanos un poquito justamente los cambios y la experiencia tuya de estar aquí durante ya 5 años en Paraguay, cómo has ido procesando también todo esto que es tan dinámico como es el negocio ganadero. Bueno, fue un proceso y todavía sigue, es un proyecto que cuando me vine por allá por febrero del 21, era un plan a 5 años, que hicimos pasos más rápido de los que habíamos proyectado inicialmente, y bueno, y lo vamos corriendo siempre con un proyecto a 5 años, en el cual vamos haciendo cambios de la forma tradicional que comercializábamos. Inicialmente nuestros 2 distribuidores eran los importadores, hoy importamos nosotros como filial, comercializamos con ellos, y a partir de ahí empezar a desarrollar una red comercial que para nosotros es fundamental tenerla para poder llegar a todos los productores y a los veterinarios que recomiendan o hacen sanidad o reproducción, y ahí empezamos a hacer esos cambios que por ahí en un principio el cambio de la forma de trabajar costó un poco convencer a los distribuidores, a los veterinarios del interior, a las cooperativas, pero hoy podemos mostrar resultados y le mostramos a ellos y realmente están convencidos de que fue muy beneficioso, y hay mucho todavía para hacer. La filial inclusive ha ido creciendo, como te comentaba yo, recién en febrero del 21 llegué con 2 valijas, puse en plena pandemia mi oficina en el departamento donde estaba viviendo. Hoy podemos contar con una oficina disponible para todos los productores que necesiten hacer una consulta, que está en el predio de la rural. En el predio de la rural, y con un equipo técnico en el que contamos ya con 5 personas trabajando, ofreciendo lo que siempre dijimos que veníamos a hacer, que era más que comercializar nosotros los productos directamente al productor, es dar un servicio. Es la Ustedes cultura. No venden al productor directo, o sea, se vende a través de los representantes. Exactamente. Nosotros vendemos a través de nuestros 2 representantes que recién te comenté, y a través de
algo que implementamos hace poco, que es una red comercial a través de nuestros distribuidores con veterinarias seleccionadas del interior del país. De esa forma poder llegar a todos los productores, que es el usuario final, el que termina aplicando los productos y compra nuestros productos, cubriendo todo el país. Claro, Gustavo, y recién mencionabas el equipo técnico. En la filosofía de Biogénesis, ¿qué papel, digamos, y qué importancia le dan ustedes justamente a lo que es el apoyo técnico a ese productor que se le plantea, bueno, la dificultad que tenga que ver ya sea con la parte reproductiva, sanitaria? ¿Cómo trabaja en este sentido Biogénesis? Bueno, gracias. Siempre, como decís vos, es una cuestión cultural, filosófica de la empresa. Nosotros lo que buscamos es acercarnos al productor, al veterinario y acompañar a nuestro distribuidor con un servicio preventa y postventa, fundamentalmente esas dos cosas. Nosotros en toda nuestra historia, en otras filiales donde hemos desarrollado y es el plan donde hemos terminado siendo exitosos, porque pues necesitamos que nuestros productos, que tienen un diferencial de calidad y de respuesta productiva a campo, necesitamos que se usen correctamente, no solamente cómo se aplica, sino en el momento que se aplica, la categoría que se aplica, dependiendo el año, y ningún campo es igual a otro por un montón de causas que los hacen diferentes, y de esa forma nosotros lo que queremos es acercarnos a cada productor, ver cuáles son las necesidades y de acuerdo a eso ver qué le podemos proponer para que su sanidad sea más eficiente y que sea una inversión productiva. O sea, que no termine siendo, como muchas veces nos dicen, un gasto. Claro. O sea, queremos cambiar esa relación de que gasto mucho en veterinaria, puede decir estoy invirtiendo mucho en sanidad, y cuando vos haces una inversión siempre te da un rédito económico, en este caso que es productivo, claro, y después termina resultando económico. Gustavo, entonces, te invito, ahora justamente quería profundizar un poco, te invito a brindar, bueno, vamos a compartir por supuesto un excelente almuerzo aquí como siempre en Alma. Esa relación, ¿permanece ese concepto de que la sanidad se toma por parte del ganadero en muchos casos como un gasto, o ese concepto hoy cambió de acuerdo incluso a los precios que hoy se manejan en el mercado? Hoy muchos productores que empiezan a tener una gestión donde sacan números y hacen una evaluación realmente económica, empiezan a ver la importancia de la inversión en sanidad y lo poco que impacta en el resultado de la economía de un... ¿Tenés números de eso? Porque hoy un desmamante anda ahí en 18.000 guaraníes. Pero lo hago más general, porque por ahí algún oyente que está viendo el programa dice, bueno, pero puntualmente porque hoy el precio está alto, pero ¿qué pasa cuando está bajo? Nunca, y acá por eso es cuando hay gestión, del margen bruto de un sistema ganadero, nunca en ninguno de los países donde estamos trabajando supera entre el 2 y el 4% del margen bruto de la sanidad. O sea, termina siendo realmente un impacto muy chico, es una inversión muy baja, pero con un alto rédito económico, porque la eficiencia productiva que se logra por tener animales sanos es muy diferente. Y esto sí está medido y podemos compartirlo con los productores, es un tema mucho más específico, podemos mostrar trabajos que hay hechos donde eso termina siendo realmente con un impacto económico muy alto en el sistema. Claro. Gustavo, y en estos 5 años, ¿han notado un cambio en lo que es el manejo de la ganadería aquí en Paraguay? Nos han tocado años muy difíciles, bueno, a vos te tocó llegar ni más ni menos que con la pandemia, que a nivel mundial fue un gran desafío, pero después en lo productivo nos tocó vivir, por ejemplo, sequías que fueron muy duras. ¿Cómo procesaste y evalúas justamente todo el desarrollo de lo que es la actividad ganadera en ese concepto? Desafíos climáticos, precios que en algunos momentos fueron bajos también. Mira, la verdad que sí, el desafío desde el punto de vista productivo termina siendo muy grande porque llegué y empezó ese proceso de 4 años de sequías que tuvimos, en el cual, de acuerdo a los datos que uno pregunta y nos comentan, prácticamente se perdieron 2 años de lluvia, claro, ¿sí? Y todas las dificultades que eso trae. Y después
salimos de ahí y ahora estamos con el Chaco inundado. Sí, sí, nos fuimos al otro extremo. Pasamos al otro extremo. Pero bueno, esos son los desafíos que todos los productores tienen permanentemente. O sea, si alguno mira historia para atrás, seguramente han tenido procesos de secas similares. Y casualmente estábamos en el Chaco el otro día hablando con algunos productores de allá, decían, la verdad que nos complica más el agua que la seca, dice, porque con la seca sabemos qué hacer, dice. Ahora Claro. con la cantidad de agua que tenemos Claro. no sabemos cómo encararlo. Pero bueno, a ver, yo creo que el productor empieza y cada vez las empresas empiezan a hacer, los sistemas ganaderios empiezan a ser más empresas, empiezan a sacar más números, empiezan a evaluar y empiezan a tratar de ser más eficientes, porque hoy hay una situación que es muy particular y es algo que repetimos permanentemente. Hay 4 eslabones y nosotros ahora aumentamos 2 más, si querés, que no dependen del precio, no dependen del clima, que es lo que el productor puede hacer tranqueras adentro. 4 patas, digamos, del Las negocio. 4 patas Ahí del está. negocio, que es, básicamente son el manejo, Ujú. la nutrición, la genética y la sanidad, que es donde nosotros participamos. Y las otras 2 patas que agregamos últimamente es la gestión y la sustentabilidad, ¿sí? Eso no depende ni de gastar más, ni depende del clima, Ujú. ni depende de los precios que tenga el ternero. Y siempre por ahí cuando hago estos planteos y un productor me dice, sí, bueno, pero el precio, a ver, ¿qué es mejor tener cada 100 vacas 60 terneros o 70 terneros? Sea barato el ternero o el kilo de novillo al gancho. Y siempre va a ser mucho mejor tener más ternero Claro. y más pesado. Ahora, ¿Sí? Gustavo, ¿vos ves que aquí en Paraguay vamos a una mejora en los resultados de la cría? ¿Vamos camino a tener más terneros o estamos con una dificultad importante ahí con respecto a lo que es el tema ganadero y la posibilidad de aumentar el hato? Yo creo que, bueno, ahí hiciste un punto, el último, de aumentar el hato, y muchas veces a mí no me preocupa tanto aumentar el hato. El hato aumenta si somos eficientes. Hoy tenemos un dato que lo repetimos siempre, ustedes en los distintos programas y con los distintos actores donde se entrevistan, tenemos un 50% para tener un número redondo de destete, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que buscar ser más eficientes. Tenemos que tratar de ponernos objetivos de sumar 2% más por año, o cada tantos años, 2% más, 2% más. Eso naturalmente termina haciendo crecer el hato y siendo más eficiente en los sistemas productivos, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar por ahí. ¿De qué nos sirve tener 14 millones de animales o 5 millones de vientres como hay hoy y tener 6 si vamos a ir siendo 50% Claro. de destete? ¿Y pensás que vamos en una mejora de lo que es el porcentaje de destete o no? Yo creo que es un proceso lento, pero vamos a ir haciendo eso porque nos lo exige la necesidad de que el negocio sea rentable, ¿sí? Entonces, y aparte, podemos decir que desde el punto de vista sanitario, lo que es la parte pública o los que nos deberían hacer todos los programas de control, están implementando ciertos tipos de control o de planes de ser más sustentable que hacen que cuando se implementen bien y empiecen a ser parte común de los sistemas, sí o sí nos va a ayudar a mejorar. Por ejemplo, hay un plan que se lanzó, si no me equivoco, en la Expo Internacional en el 23, que es el plan de control de venerea. ¿Sí? Bueno, con algunas dificultades para implementarlo, un poco más, un poco menos, pero en algún momento va a ir avanzando y cada vez se va a implementar más. El hecho de tener un control de venerias sí o sí nos va a aumentar a mejorar los porcentajes de preñez, ¿sí? Hay un plan de brucelosis que seguramente tendrá cosas para ir mejorando, pero va mejorando y va viendo primero un dato concreto de cómo estamos con el tema de brucelosis,
y nos va a permitir avanzar en el control de la enfermedad. Eso va a mejorar la cantidad de animales que van a llegar a parir porque van a disminuir naturalmente la cantidad de abortos. Entonces, todo eso, mientras más rápido lo implementemos y sea mejor implementado por cada uno de los productores, va a hacer que el resultado país empiece a mejorar. Claro. Recién me decías, le sumaron a las 4 patas 2 más. Hoy, ¿dónde está la debilidad más importante de la ganadería, del criador, del ganadero en Paraguay para tener una mayor cantidad de terneros? ¿En la comida, en el manejo, en la sanidad? ¿Dónde está la pata más débil? Mira, ponerle un orden o importancia a cada una de las patas, yo creo que puede ser un error que cometa si lo hago, pero siempre decimos una cosa, y me acuerdo un profesor de la universidad en reproducción que nos hizo una pregunta un día: ¿cuál es el mejor agujero para preñar una vaca? Y es la boca, ¿sí? Entonces, la nutrición es fundamental, y por más que nosotros tenemos un sistema muy semi-extensivo, si querés llamarlo, a pasto, yo creo que la nutrición se puede manejar lo mismo. El estado corporal es una debilidad porque tenemos que armar cadenas forrajeras, independientemente tengamos un nutricionista y demos suplementos o no. Yo creo que tenemos que armar una cadena forrajera y saber qué le vamos a dar de comer y ajustar las cargas de los campos, tener un buen estado corporal. Eso nos va a permitir tener mejores porcentajes de preñez. Sí. La sanidad, obviamente, que va a acompañar lo que te dije recién, brucelosis, veneria, el resto de enfermedades reproductivas, y todo eso va a mejorar. A eso lo tenés que hacer de una forma adecuada en el manejo de los animales. Y ni hablar del impacto que tiene aplicar sanidad, genética, ¿sí? Hay muchos datos, muchos trabajos hechos que te muestran el impacto que tiene la genética en la cantidad de kilos de ternero que vos destetás, implementándolo con programas reproductivos, ¿no? Pero bueno, todo eso indefectiblemente te tiene que llevar a que cada productor sea más eficiente, preñe más, tenga más vacas que paran y que terminan destetando más. Gustavo, vamos a seguir disfrutando de este almuerzo en esta jornada agradable, una temperatura también agradable aquí en Asunción a esta hora, y vamos a hablar y vamos a profundizar en ese tema, enfermedades reproductivas que además en muchos casos son zoonosis, o sea que representan un riesgo también para la gente que trabaja y maneja el ganado, pero también alternativas que tienen que ver con aprovechar y valorizar esa genética, la inseminación a tiempo fijo. Ustedes allí tienen un programa bien interesante en biogénesis. Sí, yo creo que es uno de los pilares fundamentales que va a impactar en el resultado. Y que se está usando. Pero si te parece, vamos a hacer una pausa y volvemos con el tiempo de inseminación. Y volvemos enseguida para hablar de inseminación a tiempo fijo. Perfecto. Ya continuamos aquí en Toda la Parrilla. Todo a la Parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bagó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios. Bueno, continuamos en esta entrega de Toda la Parrilla. Gustavo, inseminación a tiempo fijo. ¿Cómo evalúan ustedes el uso de esta tecnología aquí en Paraguay? Y luego te voy a preguntar también si hoy es rentable la utilización de la misma, pero hablemos un poquito de cómo lo están observando ustedes a la adopción del programa por parte del ganadero aquí en Paraguay. Creo que se está utilizando cada vez más. El año pasado podemos evaluar por el problema de la seca acumulado en años, creo que cayó un poco algunos usos en cuanto al total, pero está cerca del 20% de adopción de tecnología. Vos me preguntás, ¿es bueno o es malo? O sea, no es malo, ¿sí?
pero creo que todavía hay capacidad de poder seguir utilizando. ¿Por qué? Por los beneficios que tiene. O sea, la inseminación artificial a tiempo fijo es una tecnología, como te decía antes, de bajo costo y de alto impacto productivo y económico. Y esto está demostrado. O sea, primero, la tecnología de inseminación funciona. Si tenemos malos resultados es porque estamos haciendo algo mal nosotros. ¿Sí? Los paquetes hormonales y los protocolos que se usan están probados y tienen mucha robustez en cuanto a información, datos y resultados. Datos productivos también tenemos, si querés podemos charlar un poquito. Creo que los beneficios que tiene, que es poder preñar animales que están en anestro, y normalmente cuando nosotros empezamos nuestros periodos de servicio, tenemos muchos animales en anestro. Si está el animal en anestro profundo, o sea, el animal muy flaco, para decirlo de una forma bien gráfica, no vamos a hacer magia, ¿no? Pero si el animal ese está en un anestro superficial con un estado corporal intermedio que está ahí, que le falta un poquito, y podemos armar una buena cadena forrajera, son animales que con todo el paquete hormonal los empezamos a movilizar reproductivamente, tenemos chances de preñarlo. Claro. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta, Gustavo? Ahora vamos a hablar un poquito de esos datos que tienen. ¿Cuánto cuesta hoy? Obviamente que va a depender después el semen que vaya a usar, pero solamente lo que es el paquete hormonal. Un paquete hormonal hoy, al valor que tiene hoy un ternero vamos a poner un precio más o menos 18.000 guaraníes, ¿sí? Te cuesta entre 2 kilos 200, 2 kilos 300 el protocolo. 40.000 más o menos. Ponele 40.000. Puedes conseguir menos, sobre todo cuando hay un productor que compra por volumen, hay precios un poco menor, pero vamos a ponerlo caro, castiguemos económicamente al sistema, ponle 40.000, 2 kilos 200 de ternero. Tenemos una cuenta sacada y como parte de los beneficios. Siempre al productor le pregunto, cuando hablamos sobre la cría, es ¿qué vende el productor? O sea, porque me dicen, no, bueno, el ternero, ¿cuántos porcentajes de preñez saqué? En realidad lo que vende el productor son kilos de terneros destetados. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es tener terneros más pesados al momento del destete. Una de las formas, hay dos formas muy eficientes en eso. Una es que los terneros nazcan al principio de la temporada de parto, o sea, porque se preñaron al principio de la temporada de monta. Sincronizar, ¿sí? Las y la otra es genética, claro, la genética. ¿Sí? Como hablábamos hace un rato. Bueno, si nosotros hacemos una inseminación artificial a tiempo fijo, vos lográs tener preñado en un resultado promedio de lo que debería ser una IATF, casi un 50% de tus vacas preñadas en el primer día de comenzado el periodo monta. ¿Sí? En trabajos que tenemos hechos, por ejemplo en Brasil, donde utilizamos esto con respecto a un periodo de servicio natural, haciendo ecografías después para poder determinar, logras tener 44 días después el 50% de los animales preñados. ¿Eso a qué se traduce? En más kilos de ternero destetado. ¿Por qué? Naturalmente, prácticamente en todos los países donde me ha tocado ir a trabajar con cría, se habla de que el ternero al pie de la madre está ganando aproximadamente medio kilo. O sea, si vos sacás 44 días por medio kilo por día, son 22 kilos más promedio que tenés los terneros que nacen al principio de temporada por inseminación artificial a tiempo fijo con respecto a sus hermanos por un servicio natural. ¿Sí? Y no estamos poniendo el impacto de la genética ahí. Claro. ¿Sí? Que un toro siempre, por más económico y comercial que sea el semen, siempre va a ser superior a un toro que nosotros ponemos a servicio natural. Siempre va a ser superior genéticamente. Por algo uno está dando servicio natural y el otro se congela. Claro. ¿Sí? Y si nosotros, en un trabajo que tenemos hecho en Argentina, por ejemplo, sobre 200 vacas,
¿sí? Hicimos IATF y después servicio natural, y 200 vacas directamente servicio natural. El porcentaje de preñez fue muy parecido. Inclusive es irrelevante poder decir si era el 80, el 90. A lo que voy es a esto. ¿Qué hicimos? Seguimos todo el proceso de las 200 vacas y cuando destetamos pesamos todos los terneros. Y lo que hicimos es decir cuántos kilos de ternero hubo en cada lote. La diferencia a favor del grupo que se inseminó fue de 4.500 kilos más. Uh-huh. ¿Sí? Es tremenda la diferencia. Muy grande la diferencia. Muy grande. Si yo voy a decir, está bien, tuviste un costo y yo no te pongo el costo de los toros, porque también dice servicio natural en el de IATF, vamos a ponerle un costo a la IATF, más o menos, si consideramos 2 kilos 200 de ternero, un semen comercial de 40.000, comercial, ¿no? Un semen comercial de 40.000 guaraníes, son otros 2 kilos 200, y un veterinario con la ecografía de diagnóstico, o sea, te estoy poniendo eso, te terminan siendo 3 kilos de ternero más o menos. Sumas todo eso, son 7 kilos, un poquito menos de 7 kilos de ternero que te cuesta por vaca. Por 200 vacas son más o menos 1.500 kilos. Seguí con, ¿sí? Con un resultado muy positivo. Menos los 4.500 kilos de diferencia de ternero que hicimos por hacer este trabajo, ya tenemos 3.000 kilos. Si lo dividimos eso, dividido 180 kilos, te da 17, 18 terneros más de 180 kilos con respecto a dar servicio natural. O sea, los terneros no están, por eso digo, ¿qué vende el productor? Kilo de ternero destetado, pero es como si hubiera sacado 18 terneros más de 180 kilos. Facilita después, ¿sí?, mucho también el manejo, sincronizar los partos, tenés un producto te estoy más, poniendo claro, en valor toda esa parte, ¿no? Gustavo, ¿cómo ves el tema y cómo ven ustedes hoy desde Biogénesis la evolución y la situación que tenemos con respecto a enfermedades reproductivas? Algo mencionábamos en la primera, una de ellas, por ejemplo, la brucelosis, por ejemplo, hoy en el país. ¿Cómo lo estás viendo a esto? Bueno, ¿hemos mejorado? ¿Seguimos igual? Mejoraron por esto que te dije recién. Hay un plan, hay un programa de control y erradicación de brucelosis, hay un programa de control de venerias, ¿sí? Creo que falta todavía todavía implementarlo, algunas cosas, sobre todo en el tema de veneria, pero tarde o temprano se va a terminar haciendo, porque están como programa nacional, que lo tiene, sí, el SENAXA, y esto va a terminar impactando. Cuando yo llegué no había nada de eso, entonces te puedo decir, bueno, se mejoró muchísimo. Y como siempre digo, son los 2 primeros pasos de las enfermedades reproductivas, ¿sí? Después podemos pasar al resto de las enfermedades reproductivas. Hay que aplicar vacunas reproductivas para prevenir eso, sí, pero no podemos descuidar lo otro y pedirle a la vacuna que haga todo, porque inclusive no controla la brucelosis ni controla la tricomona, ¿sí? Entonces, ninguna vacuna del mercado controla esas 2 cosas. Entonces, es importante empezar a caminar con esas 2 cosas que son las básicas, para que después también las vacunas reproductivas que aplicamos empiecen a generar el impacto que estamos pretendiendo. Ustedes en Biogénesis tienen toda una línea de biológicos que apuntan, digamos, hasta a una buena parte de las enfermedades reproductivas. Sí, no tenemos vacunas de brucelosis. No, ¿sí? Esa no. El tema tricomona, inclusive Campylobacter, que está incluido en algunas vacunas, lo esencial es hacer control a través del raspaje y eliminación de toros positivos, claro, ¿sí? Y también la vacuna reproductiva, utilizarla estratégicamente. ¿Por qué? Porque sabemos que IBR y diarrea viral bovina son endémicas. Y leptospira, si querés, vamos al otro punto también clave, sabemos que también es endémico en Paraguay. Entonces tenemos que tratar de tener los animales con el mejor estatus sanitario de protección contra esas enfermedades para que cuando se den las situaciones desde climática, de manejo y todo, que puedan afectarnos, nos provoquen el menor problema posible. ¿Qué inmunidad manejan aquí de la vacuna de las que estamos hablando por el tipo de cepa, digamos, que circula en el ambiente aquí? Bueno, acá no hay datos
sobre todo en lo que es viral, IBR y diarrea viral no sería el problema, sabemos que hay, ¿sí? En el tema leptospira, que es un tema que se discute mucho más, que si es una o la otra, no hay datos, no hay información, no hay aislamientos. Entonces nos manejamos por datos regionales, básicamente, que probablemente sean parecidos. Y donde más información hay es en Uruguay, es en Argentina y en Brasil, de lo que yo conozco. Las cepas de leptospira, en ese caso, que se ha aislado de abortos, aislado de un aborto, ha sido la pomona la única que se ha aislado de abortos. Después hay otras que se las puede asociar a problemas, y también, tanto en Uruguay como en Argentina, nosotros en Argentina como laboratorio fuimos los primeros que la aislamos en Argentina a la Harjo bovis, que es una de las leptospira que está de moda, por decirlo de alguna forma, pero que la aislamos en situaciones particulares climáticas, inundación en provincia de Buenos Aires, campos que teníamos muy controlados desde el seguimiento serológico, y el técnico, que es un perro de presa, siguiendo los datos, y le llamó la atención por algunas cosas, dijo, che, acá veo algo raro, pero había un 3,5 de diferencia de porcentaje de preñez en un grupo de vaquillas. Fuimos y terminamos aislando la Harjo bovis. Fuimos los únicos que le hemos aislado en Argentina. A partir de ahí hemos hecho trabajos de investigación, en el cual quisimos reproducir la enfermedad, hicimos seguimiento de esos animales que fueron hasta frigoríficos, y algunos tomamos los riñones y permanecían, pero después hicimos en animales que quedaron en el campo y no lo pudimos aislar más. Hasta el año pasado, este año creo que también hubo inundación, y hablé con el técnico que dice, lo volvimos a encontrar, después no lo pudimos aislar más. Entonces, no es que está permanentemente, hay vacunas que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el año 2017 con la cepa que hemos aislado, trabajando para generar una vacuna nueva que tenga, y no es tan fácil de un día para el otro meterla. Lleva su tiempo. O podrías comprar una de colección, que no sabemos qué tipo de inmunidad te puede dar, pero bueno, es la forma que tenemos de trabajar. Entonces, Gustavo, aprovecho para preguntarte por otro tema importante, para aprovechar estos minutos de conversación contigo. Tema aftosa. Bueno, Brasil ya dejó de vacunar hace un tiempo, Bolivia anuncia que deja de vacunar y ya lo dejó de hacer también. Paraguay, hace poco entrevistábamos aquí en Toda la Parrilla al vicepresidente de la Rural y nos decía, Paraguay o el sector privado quiere seguir vacunando. Ustedes son proveedores de la vacuna de la aftosa, tienen además el banco de vacuna. Hay otros laboratorios que también fabrican vacuna lactosa, pero ¿cómo ves todo este tema de la vacuna lactosa? Bueno, yo creo que es una discusión que se va a seguir dando internamente. Por lo que yo sé, el sector, como vos dijiste, productivo, los ganaderos hoy están un poco reticentes a tomar una decisión de dejar de vacunar. Ellos siempre consultan, es decir, ¿dónde están los beneficios? Bueno, es una cuestión a discutir, se está discutiendo con el SENACSA. Creo que hubo una reunión en el SENACSA para ir definiendo este tipo de cosas, y de acuerdo a lo que el SENACSA viene diciendo, el año que viene, 2026, va a ser el último año de vacunación. Es un tema que se está debatiendo, tratando de encontrar la mejor forma para que Paraguay sanitariamente tampoco corra riesgo, ¿no? Yo creo que la pandemia nos enseñó que los virus no los controlamos nosotros, sino que circulan como ellos quieren. Situaciones particulares como la de Indonesia hace 2 años, la de Alemania Europa en Alemania y otros países cercanos, hubo brotes. Yo creo que es una discusión que hay que dar muy seriamente, porque yo siempre digo que la ganadería en Paraguay tiene un impacto económico mayor que la soja en Argentina, que siempre hablamos de la soja en Argentina y del precio y de cómo impacta, que los dólares entran, que faltan dólares por la cosecha. No, yo creo que... Pero Paraguay es un país exportador de carne, o sea, perder hoy un mercado con todo lo que costó Estados Unidos, por ejemplo, por citar uno,
Sí, ahora trabajando y muy Y buscando cercano a estar Japón, con Japón. sí, claro. Se logró Singapur Sí, hace sí. poco. O sea, se están logrando destinos importantes y que en muchos casos pueden ser de alto valor. Eh, yo creo que es una discusión que hay que dar porque Paraguay exporta el 75% de la Por carne eso. y el impacto, por lo menos yo no estaba en Paraguay y todavía no venía a Paraguay, pero cuando tuvieron el brote en el 2011 todos me comentan que fue muy duro para el país, no Para para la el sector economía, ganadero. exactamente. Entonces, bueno, yo creo que una discusión que se está dando hay que discutirla seriamente, llegar a un consenso y ver qué es lo mejor para Paraguay. Gustavo, ¿y qué pasa con el precio de la vacuna? ¿Está estable el valor de la vacuna laftosa? ¿Viene subiendo? ¿Cómo está el tema? Acá en Paraguay es muy estable. Acá en Paraguay, desde que yo vengo, si lo comparamos en dólares, está prácticamente al mismo precio. Desde los 5 años estos que yo he estado participando activamente, estando acá localmente. No hay perspectivas de cambio por ahí por el hecho de que Brasil dejó de vacunar, que tiene el dato más grande del mundo, o sea que vos digas, ¿puede cambiar en algo el precio o no? ¿O eso nosotros pensás que juega? como industria en Brasil no estábamos vendiendo en los últimos, no me recuerdo bien, pero creo que en los últimos 4 años ya no estábamos llevando vacunas, o sea, no nos impactaba a nosotros en ese aspecto. El mercado local también nos regula un poco el precio, la industria local, en cuanto que es un poco más económica la vacuna y tampoco... A ver, nosotros los costos nos aumentaron, pero no ahora, y por esto que estás comentando. Nos aumentaron porque después de la pandemia, en pandemia aumentaron fletes, aumentaron materias primas, las cuestiones de Argentina económicas también hacen que los costos argentinos varíen, pero la vacuna acá se mantiene en el mismo precio desde que yo llegué hasta hoy. Variaciones puede haber, pero no van a ser significativas. Bien. No creo que sean significativas. Gustavo, te hago la última. El tema garrapata, ¿cómo lo ves? Bueno, es el otro gran punto a empezar a trabajar fuertemente en Paraguay. Genera muchísimas pérdidas. En el mundo donde hay garrapata es uno de los grandes flagelos. A través de la pérdida que produce el ectoparásito en sí, pero a partir también de que te contagia 2 parásitos de la sangre, ¿sí? Como es la piroplasmosis y la anaplasma, ¿sí? Que son los que te dan la tristeza bovina. Básicamente lo que producen es anemia y el animal está triste porque está anémico, ¿sí? Es la traducción de la tristeza. Y produce muerte. Afecta gravemente, genera muchas pérdidas en general. Y acá es parte de nuestro servicio, de lo que hablábamos al principio de la filial y el equipo técnico, es poder acercarnos a los productores y ver cómo armar un plan estratégico de control. Si nosotros, algo que nos hemos encontrado permanentemente en las visitas o en las charlas con los productores, es el control de la garrapata. Lo ponen en función de utilizar moléculas químicas para matar la garrapata. Nosotros vivimos de vender frascos, o sea, no tendríamos que estar en contra de eso, pero técnicamente, que por eso nos diferenciamos creo que fuertemente, es cómo hacemos para controlar la garrapata, independientemente cuántos frascos podemos vender o usar. Sin tener un problema para adelante. Uno de los temas es, primero, si nosotros no tenemos en cuenta que estamos tratando una proporción de las garrapatas que hay en el campo muy chica, y por eso no la vamos a acabar, por eso tenemos que aprender a convivir con la ectoparasitosis y manejarla en forma integral, vamos a fracasar. O sea, siempre digo, de 100 garrapatas que hay en el campo, 5 están sobre el animal y las otras 95 están en el piso. Y nosotros tratamos animales. Entonces, es difícil que nosotros erradiquemos o controlemos de una forma si no hacemos integral. Y tenemos que tener en cuenta las pasturas, el año, el clima, la categoría, los potreros. Si nosotros empezamos a conocer todo eso y empezamos a hacer rotación de las drogas, vamos a ser más eficientes. A mí me ha pasado de que hay productores que no me funciona nada. Bueno, parece ya voy a empezar a usar esto. Che, me funcionó bárbaro. Y le dan.
terminás haciendo, y la resistencia acá también es un tema importante entenderlo. Nosotros cuando utilizamos un principio activo permanentemente, lo que hacemos es seleccionar de familias de esos parásitos resistentes a droga. A esa droga. Que le sacás la competencia de todas las otras garrapatas en este caso, y esa familia se hace preponderante. Entonces después terminas utilizando eso y no matas nada. Claro. Y otro tema es después el tema de los residuos, que también y después, quienes te compran y después, en algún momento te controlan pero eso también. eso lo tenemos que tener en cuenta, claro, en todo. En los antibióticos, en los antiparasitarios internos, en los antiparasitarios externos, ¿sí? Los residuos es fundamental. Tenemos que entender que producimos alimentos para personas. Claro. Gustavo, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Martín, y a disposición, como siempre, para lo que necesiten consultar y también para los productores veterinarios que necesiten que se acerquen a nuestra oficina en el predio de lo rural. Estamos a disposición. Gracias. Final, amigos de Toda la Parrilla. Nos estaremos reencontrando la semana próxima con más Toda la Parrilla aquí a través de Copa TV. Todo a la Parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bagó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios.